Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde mi hogar aquí en Viña del Mar. Como ya la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy el administrador de este canal llamado Presbiterianismo Confesional. Si es la primera vez que estás aquí, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo, en las palabritas en color rojo, y que le des a la campanita para que pueda llegarte una notificación para el momento exacto cuando suba un nuevo video con algún tema como el que estoy subiendo en este momento o grabando, mejor dicho, en este momento. Así que también, como es de costumbre, quiero recomendar a la librería llamada Peuma Literatura. Hoy estuve con el hermano de Peuma Literatura llamado Arturo y subimos un video donde él expresó los libros que posiblemente, o la temática de los libros que posiblemente va a comenzar a traer. Así que recuerda, Peuma Literatura lo puedes encontrar en la fanpage en Facebook, como también su perfil personal. El hermano también está en Instagram, como también Presbiterianismo Confesional está en la fanpage Presbiterianismo Confesional, como también en Instagram. El que les habla, Pablo Flores Figueroa, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y también en Twitter, queridos hermanos. Hoy es un día santo, es el día del Señor, y qué mejor que en el día del Señor meditar en la palabra de Dios. Qué mejor que en este día buscar al Señor en oración. Qué mejor en este día que ayudar a otros, buscar hacer buenas obras, bendecir a otros, queridos hermanos. No nos quedemos encerrados tampoco, y no estoy hablando de no respetar la cuarentena, sino que estoy hablando de quedarnos en una burbuja, a lo mejor en el estudio teológico, y ser inertes en poder expresar el Evangelio o llevar el Evangelio a otros. Es necesario mucho más hoy en día. Así que, queridos hermanos, hoy les traigo realmente en este nuevo episodio una palabra que he estado meditando mucho estos días, que está en Juan 5. Busca en tu Biblia Juan 5, del versículo, mejor dicho, 1 al versículo 9. Recuerda, Juan capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9. El título de este capítulo es muy conocido, es el paralítico de Betesda. ¿Quién no ha leído el paralítico de Betesda? ¿Cierto? Es un capítulo muy predicado. Muchos han predicado del paralítico de Betesda. Así que, hermanos, vamos a comenzar con esta palabra que está en Juan 5, del versículo 1 al versículo 9. Y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era el día del Señor, el día de reposo aquel día. Este es un capítulo de Juan muy interesante, pero que nos muestra el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ingresa a muchas ciudades. En muchos capítulos, en muchos relatos vemos que Jesucristo ingresa a ciudades. Y en esta oportunidad Él ingresa a un estanque, a un lugar donde había mucha miseria. En el sentido de que había muchas personas enfermas, muchas personas pasando por penurias, por dolor, por aislamiento. A lo mejor habían perdido a sus seres queridos, no en el sentido de haberlos perdido por una muerte, sino que a lo mejor los habían perdido por una enfermedad en que tuvieron que alejarse, o los familiares realmente los dejaron solos, aislados o botados. Había mucha miseria en ese lugar. Pero también habían personas que se reunían en ese lugar con algo en común, y claramente es la miseria, expectativas también,
unas claras y a lo mejor objetivas expectativas. Y la expectativa era que ellos se podrían lanzar al estanque en el momento en que el agua se moviera, porque supuestamente se decía, y digo supuestamente porque muchos comentaristas dicen que era un mito, que bajaba un ángel de tiempo en tiempo y las personas que se arrojaban allí eran sanadas. Entonces existía una expectativa, existía una agenda. Ellos tenían puesta su mirada, su visión hacia un punto. Y a lo que solamente a ellos les interesaba era lanzarse a aquel estanque. Estaban expectantes. Me los imagino de esta manera, como estar constantemente mirando al estanque para ver en qué momento el agua se mueve. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo ingresó a ese lugar. Un lugar lleno de miseria. Un lugar lleno de pobreza también. Y Jesucristo ingresa a ese lugar. Cuando yo veo este relato también lo comparo en el momento en que Jesucristo ingresa a este mundo caído, un mundo lleno de miseria. La palabra de Dios dice que por cuanto uno pecó, todos pecamos. Y por cuanto uno pecó, todos, pero cada uno de nosotros nacemos pecadores. Nacemos con corazones malos, podríamos decir. Corazones que son propensos a pecar, propensos a transgredir la ley de Dios constantemente. Nacemos de espalda a Dios y buscamos solamente andar en nuestros propios caminos. Cualquiera puede decir, no, pero si yo creo en Dios o busco a Dios. Pero lamentablemente esa persona busca a un Dios falso, a un Dios creado conforme a su imagen, que ha creado su propio corazón. Es más, Juan Calvino es el que dice, y que es una frase muy conocida, dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y las personas que realmente no han conocido al Señor, a lo mejor pueden decir que creen en Dios, pero creen en un Dios falso, en un Dios que a lo mejor es tan misericordioso que realmente permite el pecado. Y es así, lamentablemente es así. Pero volvamos al relato. Jesucristo ingresa a este lugar de miseria. Al igual que Jesucristo ingresa en un momento en esta historia a morir, queridos hermanos, en sustitución por su pueblo, por los pecados de su pueblo. Fue Jesucristo quien cumple la ley perfectamente. Fue Jesucristo quien se sacrifica en la cruz por un pueblo que realmente nada podía hacer. Un pueblo que no podía justificarse a sí mismo. Un pueblo que no podía cumplir la ley para poder justificarse delante de Dios. Pero un momento en la historia Jesucristo ingresa a este mundo y Él cumple la ley perfectamente. El santo, el hombre perfecto, Jesucristo. Y Él va a la cruz, queridos amigos y hermanos. Y muchos a lo mejor cuando ven la cruz y ven a Jesucristo allí siendo golpeado, siendo insultado, humillado, dicen, wow, todo lo que tuvo que pasar por nosotros. Y es verdad, es impactante, conmueve también nuestro corazón. Pero lo más impactante, queridos hermanos, que es cuando Él, estando allí en la cruz, y son depositados nuestros pecados sobre Él, porque debemos asumir esto. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesucristo. Dice la palabra de Dios también que la ira de Dios, la ira que tú y yo merecíamos, cayó sobre Jesucristo en ese momento. Y llega un momento en que Él dice, consumado, consumado es, todo ha sido hecho, todo ha sido cumplido. Queridos hermanos, este es una comparación con respecto a lo que sucede en el estanque de Betesda. ¿Por qué quise llegar allí? Porque también quiero también comparar el tema del pecado del ser humano. Este lugar era un lugar que representaba o era una figura de este mundo caído. Jesucristo ingresa a ese lugar donde habían personas que realmente lo único que tenían eran expectativas claras, definidas, que a lo mejor estaban en mucha miseria, pero sus expectativas estaban en un solo punto, y el punto era el estanque. Cuando el agua se moviera, ellos querían lanzarse. Y el mundo está así. El mundo hoy en día, queridos amigos, y no solamente hoy en día, de siglos en siglos, de tiempo en tiempo, el mundo ha puesto su mirada en sus propios ideales, en sus propios fines, en su propia agenda. Y hoy estamos así, ante una pandemia que atemoriza al mundo completo. Aún así el mundo, aún así la iglesia, queridos amigos, tiene puesta su mirada en su propia agenda. Tiene puesta su mirada en sus propios sueños. Y no se dan cuenta quién acaba de ingresar al estanque, que es Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, y volvamos al relato, dice la palabra de Dios que allí yacía un hombre que hace 38 años estaba paralítico y estaba en ese lugar.
Y dice que Jesucristo se acerca a aquel hombre y le pregunta, vamos a la palabra de Dios, y le pregunta esto. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre que yacía allí 38 años también tenía una expectativa, también tenía una agenda, también tenía un punto fijo en su mirada, que era lanzarse a este estanque, para que cuando se moviera el agua, si él se lanzaba, iba a ser sano. Pero este hombre no tenía a nadie en quien lo llevara. Es más, sus expectativas eran casi perdidas. Él lo miraba solamente como una expectativa o un sueño realmente que jamás a lo mejor iba a poder realizar. Pero aún así su expectativa estaba hacia allá, todos mirando hacia ese punto. Pero Jesucristo estaba allí. Y Jesucristo se acerca a este hombre. Como Jesucristo un día también se acercó a tu vida, como Jesucristo también un día se acercó a mi vida. Teníamos nuestra propia agenda, nuestras propias expectativas, nuestros propios deseos. A lo mejor también pensábamos, ¿en qué momento a lo mejor alguien, no sé, me llegará con alguna herencia? Tendré un poco más de dinero y podré cambiar mi vida. Podré optar por un estatus a lo mejor un poco más alto. O no sé, puede ser otra cosa, no sé, en cualquier momento en mi vida a lo mejor voy a poder ingresar a una universidad, después de estar en la universidad poder tener un título y poder ser alguien en este mundo, dejando un rastro. No sé, queridos hermanos, pero ¿cuál es tu expectativa o cuál fue tu expectativa de vida o cuál es en este momento tu expectativa de vida? Pero Jesucristo se acerca a este hombre y lo más interesante es que este hombre no reconoce a Jesucristo, no entiende quién es el que está a su lado. Pero Jesucristo le dice, ¿qué quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Muchas veces la palabra de Dios también llega a nosotros como llegó a mí o a lo mejor llegó a ti, que a lo mejor eres alguien que no conoce al Señor. Jesucristo le pregunta a este paralítico que llevaba allí 38 años y le pregunta seriamente, ¿quieres ser sano? Yo no sé cómo tienes tu vida, yo no sé qué estás pasando en este momento, no sé qué estás sufriendo o cuántos pecados, errores has hecho, pero déjame decirte que en Jesucristo hay perdón de pecados. Déjame decirte que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Debes arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Vemos en este relato algo espectacular también, que es la predestinación o cómo Dios escoge a alguien en este mundo. Siendo que en ese estanque de Betesda había muchos enfermos, Jesucristo se acerca específicamente a uno, el que yacía allí 38 años, y no porque mereciera algo, sino porque a Dios le plació en su misericordia, en su amor, acercarse a ese hombre. Si tú estás escuchando este mensaje en este día y a lo mejor no conoces del Señor, no conoces a Jesucristo, yo te digo, querido amigo, en este día Jesucristo está preguntando seriamente, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de la enfermedad que atormenta lo más profundo de la médula de tu corazón? ¿Qué es el pecado? Y a lo mejor tú puedes decir, es que no hay nadie que venga y me lleve, es que no hay nadie que venga y cumpla mis sueños, porque mi agenda. Deja tu agenda de lado, deja tus sueños de lado y escucha al Santo, escucha a Jesucristo en este momento, que te está diciendo, ¿quieres ser sano? Lo más espectacular de este relato es que Jesucristo más abajo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ese hombre tenía una expectativa clara, ese hombre tenía la visión puesta en un punto de lanzarse, de que alguien lo llevara, pero llegó Jesucristo allí y cambió todo, lo cambió todo. Ese hombre se levantó y cambió de dirección. Y eso tiene que ver también con el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección, una transformación de vida. Jesucristo le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Y él al instante anduvo. Y él cambió de dirección. ¿Has cambiado tú de dirección? ¿Has cambiado tú de dirección después de a lo mejor llevar años en la congregación, de llevar años en la iglesia? ¿Has cambiado de dirección?
lo que está sucediendo hoy en día en este mundo, y lo vuelvo a repetir seriamente, es porque los juicios de Dios están cayendo sobre este mundo y sobre la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a muchos inconversos dentro de las iglesias, porque muchos falsos ministros, han predicado paz, paz, pero no hay paz. Han permitido el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Han permitido no solamente aquellos pecados, sino también el aprovechamiento hacia el pobre, hacia la viuda, hacia el huérfano. Han dejado a aquellos que están en las bancas seguros y cómodos con sus pecados. Y a lo mejor tú eres uno de los que está cómodo con sus pecados. A lo mejor soy yo uno de los que está cómodo con sus pecados. Y nos miramos al espejo muchas veces sin necesitar a lo mejor un ministro que nos predique sobre paz, pero nos miramos al espejo y nos predicamos paz, paz, todo va a estar bien, todo esto pasará, avanzaremos, seguiremos nuestros sueños y nuestra agenda. No es así. No es así. Necesitamos un arrepentimiento verdadero. El paralítico tenía puesta su mirada fija hacia ese lugar, hacia ese punto, en que alguien a lo mejor lo llevara. Quería ser sano, tenía sus expectativas de vida, a lo mejor volver a su familia, no lo sé. Pero Jesucristo llegó a ese momento y le cambió la mirada, le dio vuelta realmente su agenda. Y él se levantó, inmediatamente tomó su lecho y anduvo. ¿Hemos cambiado de dirección como iglesia? O tú que a lo mejor no conoces al Señor y quieres conocer al Señor, déjame decirte, escucha al Santo hoy en día. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y deja tu vida pecaminosa. Y tú, o yo, que llevamos tanto tiempo en la iglesia, que a lo mejor no tanto tiempo, un año, hemos estudiado teología y no sabemos muchas cosas realmente. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Hemos dado un vuelco realmente a lo que era nuestra vida pasada? ¿O nos permitimos la pornografía? ¿Nos permitimos el adulterio? ¿Nos permitimos cuántas otras cosas más? ¿Nos permitimos coquetear con otras mujeres en las redes sociales? Y no solamente yo, a lo mejor como hombre o tú como hombre. Hermanas, ustedes, ¿cómo están? ¿Ha habido un cambio, una transformación en sus vidas? Jesucristo el Santo ha venido a este mundo de miseria, a este mundo que lo único que merecía era la ira de Dios, la ira de Dios. Si hay algo que merecemos es la ira de Dios. Pero hay muchos falsos profetas, falsos maestros que están predicando paz, paz. Por allí, el día de ayer escuchaba sobre un hermano que me preguntaba si realmente merecíamos, si el cristiano realmente puede pensar en que merece o no merece el vivir o sufrir o morir por esta pandemia. Rasgos del dispensacionalismo también. Personas que quieren huir de este mundo, que no quieren sufrir por pandemias ni tribulaciones. Ellos quieren solamente huir. Mientras que Dios está diciendo, arrepiéntete, anda en mi ley, glorifica mi nombre. ¿Creemos que el Evangelio es algo tan superficial, tan trivial? Hoy más que nunca, querido hermano, tú que me estás escuchando, es necesario volver al Señor, pero volver en humillación y en arrepentimiento porque hemos pecado. Démonos cuenta de esto, la situación que estamos viviendo, pandemia, situaciones políticas graves, estallidos antisociales, la economía a pique hacia la profundidad, hacia lo más oscuro, y algo por detrás aquí en Chile que hemos olvidado, la sequía. No llueve, queridos hermanos, no llueve hace mucho tiempo. ¿Qué más esperaremos? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? ¿Un cataclismo? Cada una de estas cosas debiera a lo mejor ablandar o sensibilizar nuestros corazones ante cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando. Pero lo que ha hecho es endurecer nuestros corazones. Endurecer nuestros corazones y estamos calmos, tranquilos, porque nos creemos justos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude y nos dé verdaderamente arrepentimiento para dar un vuelco a nuestra vida. Recuerda esto. Recuerda esto. Hoy más que nunca debemos volvernos al Señor y dejarnos de mentirnos a nosotros mismos y buscar al Señor en humillación y arrepentimiento. Dios te bendiga grandemente en este día del Señor.